Bienvenido a esta noche del 1 de julio. Bienvenido también a un mes nuevo. Julio comienza esta noche con sus propias páginas en blanco, sus propias gracias todavía por descubrir, su propia historia que se escribirá día a día con la ayuda de Dios. Hoy la Iglesia celebra a San Oliverio Plunkett, obispo y mártir irlandés, cuya historia tiene algo que decirnos especialmente sobre uno de los actos más difíciles y más liberadores que un ser humano puede realizar: perdonar a quienes nos han hecho profundo mal, incluso en el último instante de la propia vida. Cierra los ojos, respira, y entra esta noche en la historia de un hombre que perdonó desde el patíbulo. Oliverio Plunkett nació en Irlanda en 1625, en una época de intensas persecuciones contra los católicos bajo el dominio inglés. Estudió en Roma, fue ordenado sacerdote y eventualmente nombrado arzobispo de Armagh, la sede primacial de toda Irlanda. Su ministerio episcopal se desarrolló en circunstancias extremadamente difíciles. Las leyes inglesas prohibían severamente el ejercicio público del catolicismo. Plunkett tuvo que ejercer su ministerio en secreto, viajando disfrazado, confirmando y ordenando sacerdotes clandestinamente, sosteniendo la fe católica de su pueblo en condiciones de persecución constante. En 1679, en medio de una ola de paranoia anticatólica, conocida como el complot papista, una conspiración inventada que generó terror y violencia injustificada contra los católicos en toda Inglaterra e Irlanda, Plunkett fue acusado falsamente de traición, de supuestamente planear una invasión francesa de Irlanda. No había evidencia real de esa acusación. Fue sencillamente una víctima de la histeria colectiva de su tiempo. Fue trasladado a Londres, juzgado en un proceso completamente injusto, sin posibilidad real de defenderse, y condenado a morir como traidor, ahorcado y luego su cuerpo descuartizado públicamente en Tyburn, el 1 de julio de 1681. Lo extraordinario de la historia de Plunkett no es solo su martirio injusto, sino sus palabras finales antes de morir. Según los testimonios históricos conservados, perdonó explícitamente a quienes lo habían condenado falsamente, a los testigos que habían mentido en su contra, a todo el sistema que lo enviaba a una muerte cruel e injusta. En el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 34, las palabras de Jesús mismo desde la cruz. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Oliverio Plunkett, como tantos mártires antes y después de él, encontró en esas palabras de Jesús el modelo perfecto para su propio momento final. No con odio hacia quienes lo enviaban a la muerte, con la misma misericordia que Cristo mostró desde su propia cruz. ¿Puedes imaginar la fuerza espiritual que se necesita para perdonar en el último instante de la propia vida a quienes te están matando injustamente? Quiero que pensemos esta noche en algo profundamente relevante para nuestra vida cotidiana, mucho menos dramática que la de Plunkett, pero igualmente real en sus desafíos. El perdón que Plunkett mostró en su martirio no nació de la nada en ese momento final. Fue el resultado de toda una vida de práctica espiritual, de oración constante, de cercanía a Cristo que lo fue preparando, paso a paso, para esa última y suprema prueba. La carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 13, menciona: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó. Esta noche, al iniciar un mes nuevo, puedes preguntarte: ¿hay alguien a quien necesito perdonar y que llevo postergando? No necesariamente algo tan extremo como una condena injusta a muerte. Quizás una ofensa mucho más pequeña, pero que, sin embargo, sigues cargando como peso no resuelto. El perdón no es un sentimiento que llega espontáneamente. Es una decisión que se practica día tras día en las pequeñas ofensas cotidianas, preparándonos así para perdonar también las grandes heridas cuando lleguen. Hay algo conmovedor en saber que Plunkett, antes de su ejecución,
También rezó específicamente por Irlanda, por la iglesia que dejaba atrás, por los sacerdotes que continuarían su labor en medio de la persecución. Su preocupación final no fue por sí mismo, sino por aquellos a quienes había servido como pastor. En el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11, que ya meditamos en relación con José María Robles, dice: «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas». Plunkett dio su vida, literalmente, por las ovejas que se le habían encomendado, y en sus últimos momentos su corazón seguía orientado hacia ellas, no hacia sí mismo. Esta capacidad de pensar en el bien de otros, incluso en el momento de mayor sufrimiento personal, es una de las marcas más claras de la santidad cristiana auténtica. Quiero hablarte de algo muy concreto que surge de esta meditación sobre Plunkett, especialmente apropiado para comenzar julio. A veces llevamos rencores que pesan profundamente en nuestra alma, situaciones de injusticia que hemos sufrido y que sentimos que merecen nuestra indignación permanente. Y aunque la indignación ante la injusticia real puede ser legítima, el rencor sostenido durante años, la falta de perdón que envenena lentamente el corazón, termina siendo más dañino para quien lo carga que para quien causó la ofensa original. Plunkett tuvo todas las razones del mundo para morir lleno de odio hacia un sistema que lo condenó injustamente basándose en mentiras evidentes. Y eligió, en cambio, el perdón. No porque la injusticia no fuera real, sino porque entendió que el odio nunca habría sido respuesta digna del evangelio que predicaba. ¿Hay algo este primer día de julio que necesitas soltar de esa manera? Llegamos al momento de soltar. Esta noche la entrega tiene el sabor del perdón que libera, como el que Oliverio Plunkett practicó en su último momento, como una culminación de toda una vida de cercanía a Cristo. Piensa en alguien a quien necesitas perdonar. No tienes que sentir que la ofensa desaparece ni que lo que sucedió estuvo bien. Solo necesitas dar el primer paso de soltar el rencor que has estado cargando. Di desde lo más hondo: Señor, esta noche, al comenzar julio, me inspira el perdón de Oliverio Plunkett desde el patíbulo de Tyburn. Si él pudo perdonar a quienes lo condenaron injustamente a muerte, ayúdame a perdonar las ofensas mucho más pequeñas que llevo cargando. Como Jesús desde la cruz, como Plunkett en su martirio, quiero decir: Padre, perdónalos, porque no siempre saben el daño que hacen. Libérame del peso del rencor, y dame, en este mes nuevo que comienza, un corazón más parecido al de Cristo. Amén. Cerramos esta primera noche de julio con las palabras de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, que resumen perfectamente el espíritu de perdón que Plunkett vivió hasta el final. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios os perdonó a vosotros. Ese es el fundamento de todo perdón cristiano. Hemos sido perdonados primero, abundantemente, sin merecerlo. Y desde esa gracia recibida, podemos extender el mismo perdón hacia quienes nos han ofendido. Cierra los ojos. Que este primer día de julio cierre con un corazón un poco más liviano que como empezó. Que el ejemplo de Oliverio Plunkett te inspire a soltar lo que has estado cargando. Y que este mes nuevo comience con la libertad que solo el perdón verdadero puede dar. Que el Padre te bendiga. Que el Hijo te acompañe. Que el Espíritu Santo te cubra con su paz. Amén. Si estas meditaciones nocturnas te están ayudando a vivir el perdón y a comenzar cada mes con un corazón renovado, te invitamos a suscribirte a este canal y a activar la campanita para que cada noche una nueva meditación llegue directamente a ti. Compártela con alguien que necesite encontrar la libertad que trae el perdón verdadero. Nos vemos mañana, en este nuevo mes de julio.